bienvenidas, bienvenidos. Hemos invitado a Bernardo Subercaseaux porque, bueno, a finales del año pasado sacó un nuevo libro que es una especie de recopilación, una gran obra que se llama Escritos políticamente incorrectos. ¿Cómo estás, Bernardo? Hola, muchas gracias por la invitación. En tu libro tú pasas, es una buena barrida, ¿no? Una buena barrida por distintos temas que tienen que ver con, bueno, con Chile, básicamente, ¿no? Efectivamente, yo era universitario y quedé fuera de la universidad y me integré a una institución que se llama Seneca, que durante la dictadura trabajé con sociólogos y con gente de los medios de comunicación y me abría muchos temas que no eran de mi propia formación, que era literaria. Y eso explica un poco el barrido y los diversos temas que he tratado. ¿Pero tú estudiaste solo literatura? No, estudié arqueología también. Bueno, quizás tiene que ver con eso, ¿no? Puede ser, sí. Esta cosa de estar viendo distintos temas, distintas cosas en un territorio. Claro. Sí, yo estudié arqueología, pero en algún momento me cambié a la literatura porque estuvimos en el norte en un taller lítico. Y ese taller lítico que estaba ahí, que era cerca de San Pedro de Atacama, lo cuadriculábamos y poníamos a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6 para después estudiar en el laboratorio. Pero pasó un vaqueano por ahí y nos dijo que había sido un corral de burros. Entonces, la pretensión científica de la arqueología se me cayó completamente. Bueno, es que, bueno, yo creo que siempre ha habido un distanciamiento, ¿no?, entre el mundo académico, universitario y a veces esta realidad más pedestre, cotidiana y más vinculada a la vida, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y eso un poco se exacerbó con lo que pasó con las universidades a partir de la dictadura y con el hecho de que el Ministerio de Educación entrega fondos para la cantidad de papers, Sí. pero no para la vinculación con el medio. Bueno, y para las listitas, que las listitas tengan ahí el asterisco de que se cumplió. Claro, sin ver qué es lo que hay detrás indicadores que vienen de la OCDE y de otras. Entremos en materia. Y entremos en materia de una parte mínima de tu libro. Yeah. Ya estoy hablando, sí, porque tu libro son casi 500 páginas, o alrededor de 500 páginas. Nos vamos a ir como a las 400 por ahí, es decir, a los temas más culturales. Lo primero, y vinculado a lo que tú decías recién de la arqueología y del vaqueada, ¿no? La relación entre, sí, tú hablas de Bourdieu y de la vinculación entre la trama social y las prácticas culturales. Porque finalmente lo que a ti te pasó es una desvinculación más bien, ¿o no? ¿Del campo universitario? Sí, sí. Entre la práctica cultural intelectual, digamos, académica, sí. y la realidad. ¿Cómo es la relación acá entre, entre cultura y estructura social? ¿En qué momento? Hoy. Bueno, yo creo que la estructura social ha cambiado un poco, yo diría. Yo diría que hay una proximidad entre los sectores medios y el mundo considerado pueblo proletario. ¿Ah? Y hay una situación de cambio en la estructura social chilena, porque, por ejemplo, si uno piensa en el estallido social, ahí estuvo, se dice que el pueblo, pero estuvieron los sectores populares y los sectores medios también. ¿Ah? Entonces eso es un cierto cambio. Ahora, con respecto a la cultura, ¿qué es lo que se vio allí? Se vio un reclamo de las identidades, la identidad femenina, la identidad barrista, la identidad de pueblos originarios. De hecho, en el símbolo gráfico más importante del estallido aparece arriba una bandera mapuche. Sí. ¿Ah?
y había más banderas mapuches que banderas tradicionales chilenas. Y de alguna manera los símbolos obreros de la clase obrera no tenían tanta presencia como estos otros símbolos. Entonces yo creo que ahí hay una vinculación entre los reclamos de las identidades culturales y de diverso tipo, de género, etaria, ambientalista. Y yo creo que eso es algo nuevo que está pasando en el panorama cultural chileno. Es decir, lo que tú dices sí, es un síntoma claro. Casi no hubo banderas chilenas. Las banderas chilenas que hubo, de hecho, eran esas banderas negras. Exactamente. Eran esas banderas intervenidas. Sí. Es decir, una demostración clara de una incomodidad, por así decirlo, con esta construcción de un Chile, ¿no? Sí. O del Chile que representa la Claro, bandera. pero tiene también otras connotaciones curiosas, por ejemplo, el animalismo, que es una corriente fuerte, que habían perros, había incluso en ese estallido, en lo que hubo en la Plaza de la Dignidad, un grupo de jóvenes dedicados al salvataje de perros, porque los perros cuando se gaseaban quedaban malheridos, ¿ah? Y hubo toda una cosa con el perro matapaco y se le puso un homenaje. Por otro lado, el animalismo y la preocupación por los perros y los gatos y también en contra de los rodeos, son fenómenos que están pasando. Por ejemplo, en nuestra pobre facultad hay un menú vegano de hace mucho tiempo, ¿ah? Y el menú vegano tiene cierta significación, ciertas connotaciones, por algo se es vegano. Entonces son todas estos son fenómenos culturales nuevos. Ahora, todas estas manifestaciones son que aparecen nuevas identidades o es más bien que se está en un proceso de búsqueda de identidad o estamos simplemente en un momento en que se están disolviendo las identidades en pos de una globalización. Sí, yo creo que son manifestación de una crisis. La crisis implica algo que no termina totalmente y algo que no acaba de empezar completamente. ¿Ah? Entonces, estamos en una situación de tránsito incierta, con vinculaciones con la globalización, porque el campo cultural chileno desde siempre se ha apropiado de corrientes internacionales. ¿Ah? Las corrientes internacionales, todo, por ejemplo, el tema de género, el tema del feminismo, tiene un fuerte asidero, incluso en países como Estados Unidos, que desde el punto de vista se puede vilipendiar políticamente, pero ha sido un actor fundamental en todos estos temas, ¿no es cierto? Entonces estamos insertos también en una globalización de la cultura con ciertas peculiaridades de la cual participamos y nos apropiamos, ¿ah? Pero que tienen que ver también con la situación específica chilena. A ver, si pensamos en la historia de Chile, bueno, fuimos, por lo menos desde la llegada de los españoles, fuimos colonia española. Sí. Después hubo una independencia. Sí. Después hubo una búsqueda de parecernos ingleses, franceses, norteamericanos. Suizo. Bueno, entre medio suizos, alemanes, una mezcla. Pero siempre hemos estado mirando mucho hacia afuera y poco hacia los vecinos, ¿no? Sí, sí, efectivamente. En ese sentido, ese es uno de los factores que inciden un poco en la tesis de que yo sostengo del déficit de espesor cultural. ¿Ah? Primero por la falta de densidad demográfica de pueblos originarios y de culturas trascendentales comparado con lo que fue el imperio incaico y el imperio azteca. Las pulsiones precolombinas no están muy presentes aquí en Chile como están en el Perú, como están en Bolivia, como están en México y como están en Guatemala. ¿Ah? Y eso se ve claramente en la literatura. O sea, nosotros no tenemos aquí una Arguea que haya escrito Los ríos profundos o
o un Miguel Ángel Asturias que haya escrito El señor presidente. No tenemos, ¿no es cierto? La gastronomía chilena es hasta cierto punto deslavada comparado con la gastronomía mexicana o con la gastronomía peruana. Ahora se está enriqueciendo, porque uno va a La Vega y hay secciones completas de comidas para los haitianos, para los peruanos, etc. Venezolanos, colombianos. Se está enriqueciendo. O sea, ahora, ese espesor o esa falta de espesor cultural, ¿es homogénea? ¿O es homogénea territorialmente o es homogénea a nivel de clases sociales? Claro, yo creo que tiene una homogeneidad abstracta cuando hablamos de la cultura nacional chilena, de la cultura nacional, o sea, cuando ponemos la etiqueta de nacional. Ahí, claro, no miramos específicamente, o sea, yo creo que hay espesores culturales locales, pero esos espesores culturales locales no trascienden al plano nacional. Ahora, eso tiene que ver también con algo que es muy interesante en América Latina, que las fronteras culturales no coinciden con las fronteras políticas. O sea, en la Patagonia hay un trasvasije cultural argentino-chileno enorme, ¿no es cierto? Se toma mate, se usa el facón. En una oportunidad yo estuve recorriendo la Patagonia hasta el final y se nos pinchó un neumático y andábamos buscando una vulcanización y no había en ninguna parte porque se llaman gomerías. Y si uno no sabía lo que era una gomería, no lo encontraba, ¿no es cierto? O sea, hay un trasvasije cultural. En San Pedro de Atacama, en la feria de San Pedro de Atacama, no se vende música de los domingos, no se vende música chilena, ni música argentina, ni música peruana, ni música boliviana. Se vende música andina. Sí. Lo que pasa es que, además, desde la colonia, claramente los circuitos religiosos no reconocían esa frontera. Esa fue una frontera artificial. Política, claro. Política, claro. No, es decir, no es... Claro. Sí, es una división de poder, no corresponde ni al medio ambiente ni a las culturas que había. Claro, claro. De hecho, hay un documental sobre los gauchos en la zona de Coyhaique, más bien. Sí. Este traspaso entre Chile y Argentina, que se llama Trapananda, Ignacio Aliaga, que es impresionante. Porque ellos se consideran gauchos, no guasos. Claro, claro. Porque ahí no se necesitan guasos. Sí. Lo que se necesitan son gente que funcione en estas estepas, ¿no? Claro, pero ese espesor cultural que existe no se convierte en nacional. Se convierte en un elemento que de alguna manera un cineasta o la televisión se mete y lo resalta, sí. Pero no se convierte en nacional. En cambio, yo diría que en Argentina la migración entre fines del siglo XIX y 1930, la migración fundamentalmente italiana, pasa a ser parte de la cultura nacional argentina. Yo me acuerdo haber ido cuando niño a Mendoza y me sentí cohibido, porque los niños mendocinos tenían una capacidad de lenguaje que yo no era capaz, ¿no es cierto? Hablaban hasta por los codos, tenían personalidad. Y yo miraba un poco así. Entonces hay algo y que eso se trasluce en que la narrativa argentina es superior, a mi juicio, a la narrativa chilena, y la poesía chilena que más introyectó hacia adentro, yo creo que es superior a la argentina. O sea, tiene repercusiones en el campo literario, esos condicionamientos culturales de larga data que se van produciendo. Bernardo, vamos a ir a una pausa y después vamos a hablar de paradigma. Tú hablas del paradigma de difusión y democratización y el paradigma de la democracia cultural. Sí. Ahí vamos a profundizar sobre ese tema. Sí. En BioBio profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre. Aquí tú te informas y entretienes.
lunes a viernes, pasada las 10, continúa tu mañana con el Expreso Biobío. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Biobío. Bueno, seguimos conversando durante la pausa y estamos hablando sobre este tema del paradigma de la difusión y democratización de la cultura versus el paradigma de la democracia cultural. Claro. ¿Qué es eso y cómo se manifiesta? La democracia cultural es la difusión de la cultura tradicional, canonizada, que se difunde. Por ejemplo, el caso del Teatro a Mil, cuando llevan producciones a La Granja, a Cerro Navia. Eso es democratización de la cultura. Una orquesta sinfónica que recorre el país. Y me parece importante, pero hasta cierto punto eso implica una participación pasiva en la cultura. Implica una participación pasiva de espectador. Sí. En cambio, la democracia cultural implica la participación activa. En ese sentido, yo creo que en cuanto a política cultural, me parece muy importante considerar que en Chile hay 350 municipios. Yo en algún momento estuve cerca de Tiltil y vi cómo cambió el ámbito cultural en Tiltil desde que se hizo un centro cultural, en que a ese centro cultural venían artistas de Santiago, qué sé yo, Pedro Piedra y otros que iban para allá, pero también habían actividades culturales locales, participativas, academias literarias, un intento de teatro, yoga y todo ese tipo de actividades. Y eso cambió. Yo creo que el establecimiento de centros culturales en los municipios del país es muy significativo para que emerja esas dimensiones de la cultura local y se complejice esta visión abstracta de la cultura nacional. Entonces son dos modelos respecto a políticas culturales. Que no son incompatibles. No son incompatibles, para nada. Se retroalimentan. Porque yo creo que está muy instalado en amplios sectores, como que la cultura tiene que ser la gran cultura. No. Y por lo tanto, ¿qué tiene que hacer un escritor de pueblo compartiendo con un gran escritor? Para nada. Yo no soy partidario de eso, que yo creo que es una visión chata, centralista y que no recoge la riqueza que hay, que no ha tenido canales de activación y para complejizar lo que es la cultura nacional. Entonces yo creo que ese no es un buen camino. Yo soy un poco crítico de las políticas culturales del Estado en Chile. Pero usted es muy optimista. Porque usted cree que hay políticas culturales en Chile. Bueno, el Ministerio de Cultura, existe, ¿no es cierto? Sí, pero sus políticas son... Sí. Yo creo que yo soy muy crítico, propongo lo que estoy diciendo. A mí me interesa más la cultura a nivel de los municipios, los 350 municipios, que hayan espacios, así como hay canchas de fútbol, deberían haber espacios y centros culturales. Y yo vi con mis propios ojos lo que pasó en Tiltil a partir de la existencia de ese centro cultural. Y en ese sentido, ¿podría calzar el ejemplo de las orquestas juveniles? También, por supuesto. Eso es una cuestión fundamental, las orquestas juveniles. Me parece que todo esto tiene que ver también con un problema gravísimo que tenemos en Chile, el problema de la droga. O sea, yo soy un convencido que tanto la democratización de la cultura como la democracia cultural son elementos que contribuyen a expectativas
que van alejando de ese campo de la droga. O sea, no basta con la represión. Y Sí. pienso que la cultura y el desarrollo cultural es muy significativo para sacar a los jóvenes de ese camino y para abrirles otra perspectiva. Entonces, la política cultural no solamente tiene que ver con la cultura, una política cultural de democratización de la cultura y de democracia cultural. Tiene que ver con mentes más sanas y mentes más positivas. Pienso que el tema del narcotráfico es un tema que se nos viene muy fuerte, y que se está creando una cultura del narcotráfico, que es muy compleja y que tenemos ejemplos como México, que con toda la fuerza que tiene la presidencia actual está muy complicado. Yo, por ejemplo, me imagino qué va a pasar aquí, en Chile, cuando un gran narcotraficante sea capaz de traspasar sus fondos al campo legal y su hijo se case con una hija del presidente del club de golf o del club de polo, como ha pasado en Colombia. Sí, claro. Y quedemos ya infectados para siempre. Entonces creo que la cultura juega un rol, un antídoto muy fuerte contra ciertas lacras y contra ciertas situaciones que afectan a la juventud. Ahora, ¿cómo fomentar esa cultura? Porque, o cómo democratizar esta cultura, cómo hacer que la gente participe más, cuando yo tengo la impresión de que el modelo a lo que tiende es a generar consumistas, ¿Sí? no personas activas. Efectivamente. Y como consumista va a ser lo mismo, Claro. consumir fútbol, cultura, droga, comida chatarra o lo que sea. Claro, pero por ejemplo, yo conocí las escuelas de rock de Valparaíso. Una cuestión muy significativa, en que había participación, en que había actividad. Las mismas orquestas juveniles tienen una influencia no solo en la música, sino en las propias familias de esos niños. Básicamente. Entonces yo creo que hacia eso habría que enfocar. En cambio aquí los fondos están destinados a proyectos que yo he sido evaluador y a veces me he encontrado en los baños del Ministerio de Cultura libros que están depositados ahí y que fueron parte de un proyecto, o sea, no hay seguimiento, no hay trabajo con las audiencias. Entonces yo creo que ahí hay muchos fondos que podrían canalizarse, por ejemplo, con espacios culturales en los municipios y con fortalecer la actividad cultural en los municipios. En el libro habla mucho, es decir, desarrolla el tema del proceso cultural que hubo en Chile a partir de entre los años 30 y 70, básicamente, Sí. Donde a falta de ministerio de cultura, las universidades tuvieron un rol muy importante. Sí, claro. Fundamental en las escuelas de teatro, en la Católica, bueno, en la Chile primero, con De la Barra, etcétera. Después la Católica. La Concepción, en la época del teatro de Concepción. Sí, claro, donde estuvo Delfina Guzmán, entre otros. Lo mismo pasó con artes visuales, con una serie de expresiones culturales. Ese gran avance, donde además tú destacas algo que yo creo que es central, y es que las universidades tenían cierta autonomía de los gobiernos de turno. Por lo tanto, tuvieron continuidad y tuvieron un desarrollo. Pero al mismo tiempo, ¿no se enquistaron un poco, no se transformaron en ciertas élites medias cerradas con poca conexión con la gente? En mi experiencia, no. Yo viví como alumno en la época antes y después y durante la Unidad Popular. Y nosotros teníamos como departamento de literatura un programa en la radio de la Universidad de Chile que trabajaba con las comunidades y no estábamos encerrados y además hacíamos trabajos voluntarios
en zonas como la zona mapuche, había una apertura. Yo creo que había una apertura hacia... después las universidades se focalizan fundamentalmente en investigación, la extensión desaparece como algo que es digno de ser evaluado, la docencia está por ahí nomás, entonces yo creo que ha habido un cambio en las universidades y hay intentos de recuperación, pero yo creo que hay una cosa más de fondo. La utopía es una mala palabra hoy día. Sí. Las utopías nos llevaron por caminos desembocados, tal vez, pero yo creo, como dice una canción de Serrat, que la utopía es necesaria también. Y yo viví y me formé en una época de utopía. Cuando yo entré al pedagógico en 1966, entro yo y me encuentro con 15 camillas, con enfermeras recolectando sangre para Vietnam. Y en la próxima semana viene Angela Davis a visitar el país. Y nosotros íbamos a clase de literatura y se estaba leyendo a Cortázar, a Vargas Llosa, a García Márquez. Borges se dejaba un poco a un lado porque la utopía lo dejaba afuera. Pero éramos Argueda y todos esos autores tomábamos partido. Creíamos además que la independencia y soberanía de América Latina estaba a la vuelta de la esquina. Cuando venían escritores para acá no se les preguntaba mucho de su obra, sino que se les preguntaba qué pensaban de Cuba y de Vietnam. O sea, vivíamos un clima determinado. Y ese clima determinado, hoy día uno se pregunta cuáles son las utopías. Y a veces la utopía es una vida sin colesterol. Correr, trotar, sí, para no tener colesterol bajo. Han bajado los niveles de la utopía. No, la utopía hoy en día es un nivel de consumo. Un nivel de consumo. Un nivel de ingreso, es tener un acceso a determinadas cosas que absurdo. Utopías que yo diría que hasta cierto punto, claro, uno podría decir, entre comillas, que son rascas, pero por otro lado también es justo que todos tengan auto, que todos tengan televisión, que todos tengan refrigerador, que todos tengan celulares. O sea, que uno se mueve ahí en dos campos. El punto es que esos sean medios para otras cosas. Claro. No quedarse ahí. El problema es no quedarse ahí. Y en quedarse endeudado hasta el alma claro. Ahí. Es decir, que sean medios y no fines. Claro, ese es el problema. Ese es el problema. Entonces ahí entra el tema de la utopía. O sea que yo creo que el periodo 1930-1970 y tanto fue un periodo en que la utopía era un poco la transformación social. Ahora, yo pienso que la política, si yo la definiera, diría que es el arte de convocar a mayorías para transformar la realidad. Ese es un arte. Pero hay un segundo arte que tiene que coincidir con eso, organizar la convivencia social. Y a veces organizar la convivencia social tiene contradicciones con transformar la realidad, porque se pisan callos necesariamente. Entonces es un tema muy delicado la política, porque hay esas dos fuerzas. Ahora, son dos caballos difíciles de domar y hacer transitar en la misma dirección. Claro, y muy difícil, y por eso uno está pensando hacia dónde vamos, ¿no es cierto? Bueno, Bernardo, se nos ha pasado el tiempo volando. Yeah. Agradecer que hayas venido, recomendar mucho el libro porque es importante pensar en estos tiempos y pensar hacia atrás y pensar hacia futuro. Por eso recomendar el libro Escritos políticamente incorrectos, de la editorial Universitaria. Muchas gracias por venir, Bernardo. Muchas gracias a ti también.